La lógica de la generalización explicativa. En el prólogo a la segunda edición de Las Reglas, Durkheim responde a objeciones que se hicieron a la que vino a ser la más célebre proposición contenida en el libro: considerar los hechos sociales como cosas. Es evidente que se trata de un postulado más metodológico que ontológico, y tiene que entenderse dentro de la concepción que Durkheim tomó de Comte sobre el modo de desarrollarse la ciencia. Todas las ciencias, antes de aparecer como disciplinas conceptualmente precisas y empíricamente rigurosas, son conjuntos de nociones rudimentarias y sumamente generalizadas, fundadas al principio en la religión. El pensamiento y la reflexión son anteriores a la ciencia, la cual no hace más que usarlos metódicamente. Pero estas nociones nunca son puestas a prueba sistemáticamente. Los hechos no intervienen más que de un modo secundario, en calidad de ejemplos o de pruebas confirmatorias. La introducción del método empírico, y no solo el debate conceptual, rompen este estadio precientífico. Esto es quizás aún más importante en las ciencias sociales que en las naturales, puesto que en las ciencias sociales el objeto pertenece a la misma actividad humana, y por tanto es natural que haya una fuerte tendencia a tratar los fenómenos sociales, o bien como si no tuvieran realidad consistente, como puras creaciones de la voluntad individual, o bien, por el contrario, como si ya fueran completamente conocidas. Así, palabras como democracia, comunismo, etc. se usan libremente como si se designaran hechos conocidos con precisión, cuando la verdad es que no revelan en nosotros más que nociones confusas, mezclas indistintas de impresiones vagas, de prejuicios y de pasiones. Para prevenirse contra estas tendencias, avanzó la proposición de que los hechos sociales deben tratarse como cosas, de modo que Durkheim asimila los hechos sociales al mundo de la realidad natural solo en la medida en que, como los objetos de la naturaleza, sus propiedades no pueden conocerse inmediatamente por intuición directa y la voluntad humana individual no las puede modelar a su gusto. En efecto, se reconoce principalmente una cosa por el signo de que no puede ser modificada por un simple decreto de la voluntad. No es que sea refractaria a toda modificación, pero para producir un cambio en ella no basta con quererlo. Ahora bien, hemos visto que los hechos sociales tienen esta propiedad. Para mantener el principio de objetividad, de tratar los hechos sociales como cosas, se requiere un riguroso desapego por parte del investigador de la realidad social. Eso no quiere decir que su enfoque de un campo determinado de estudio deba realizarse absolutamente, sin ninguna idea previa, sino más bien que debe adoptar una actitud emocionalmente neutral, con relación a lo que se propone investigar. Esto, a su vez, depende de la fijación de conceptos formulados con precisión, que eviten la terminología confusa y variable del pensamiento popular. Es evidente, de todos modos, que, al comienzo de la investigación, dispondremos probablemente de pocos conocimientos deducidos sistemáticamente del fenómeno en cuestión, de modo que tenemos que proceder mediante una conceptualización de nuestro objeto, sirviéndonos de aquellas propiedades que sean bastante exteriores para ser visibles inmediatamente. En la división del trabajo, por ejemplo, Durkheim pretende delimitar lo que constituye delito o crimen mediante la característica externa de la existencia de sanciones punitivas. Delito en cualquier acción que evoca castigo. Delito es cualquier acción que evoca castigo. Pero esto es un medio para elaborar un concepto más satisfactorio del delito, un acto que infringe los sentimientos y creencias que tiene la colectividad como tal.
Puede criticarse este enfoque en el sentido de que da demasiada importancia a los atributos superficiales del fenómeno, a expensas de sus características profundas más fundamentales. Durkheim responde a esta crítica afirmando que la definición basada en características externas no es más que un tratamiento preliminar, puesto con el fin de establecer contacto con las cosas. Tal concepto, al permitir que se empiece por fenómenos observables, ofrece una entrée a un campo de investigación. Las observaciones de Durkheim sobre la lógica de la explicación y la demostración en sociología están estrechamente vinculadas con su análisis de las características principales de los hechos sociales. La explicación de los fenómenos sociales puede hacerse de una manera funcional y de una manera histórica. El análisis funcional de un fenómeno social significa establecer la correspondencia entre el hecho que se considera y las necesidades generales del organismo social. ¿Y en qué consiste esta correspondencia? Función debe distinguirse de finalidad u objetivo psicológico, porque los fenómenos sociales no existen generalmente con miras a los resultados útiles que ellos producen. Las motivaciones o sentimientos que llevan a los individuos a participar en las actividades sociales no son exactamente iguales a las funciones de dichas actividades. La sociedad no es un simple agregado de motivaciones individuales, sino una realidad específica que tiene sus propias características. Se sigue, por tanto, que tales motivaciones no pueden explicar los hechos sociales. El haber descubierto la función social no nos explica, según Durkheim, el porqué de la existencia del fenómeno social correspondiente. Las causas que producen un hecho social se pueden distinguir de la función que éste tiene en la sociedad. Cualquier intento de suponer una conclusión explicativa entre función y causa, indica Durkheim, conduce a una explicación sociológica del desarrollo social en términos de causas finales. Una explicación en términos de causas finales entraña aquel tipo de razonamiento engañoso que Durkheim critica, tanto en la división del trabajo como en el suicidio. 2 puntos. Es así como Comte atribuye toda la fuerza progresiva de la especie humana a esta tendencia fundamental que impulsa directamente al hombre a mejorar sin cesar, bajo todos sus aspectos, su estado o condición, sea la que sea. Y Spencer la atribuye a la necesidad de una felicidad mayor. Pero este método confunde dos cuestiones muy diferentes. La necesidad que tenemos de las cosas no puede hacer que sean tales o cuales y por consiguiente no es esta necesidad la que puede sacarlas de la nada y conferirles el ser. Las causas que originan un determinado hecho social deben por tanto descubrirse separadamente de cualquier función social que puedan desempeñar. Más aún, es un procedimiento metodológico apropiado identificar las causas antes que intentar especificar las funciones. Esto se debe a que el conocimiento de las causas que dan el ser a un fenómeno pueden permitirnos, en ciertas circunstancias, deducir algún discernimiento de sus posibles funciones. La distinción entre causa y función no impide, según Durkheim, la existencia de una relación recíproca entre ambas. Sin duda el efecto no puede existir sin su causa, pero ésta, a su vez, tiene necesidad de su efecto. El efecto saca su energía de la causa, pero también él, a su vez, se la restituye y por consiguiente no puede desaparecer sin que ella se resienta. Así, en el ejemplo de que da Durkheim en la división del trabajo, la existencia del castigo tiene como causa el predominio de sentimientos colectivos firmemente arraigados. La función del castigo consiste en mantener estos sentimientos con el mismo grado de intensidad. Si no se castigaran las transgresiones,
no se mantendría el sentimiento con la firmeza necesaria para la unidad social.